A todos nuestros escuchas, le damos la bienvenida a nuestro programa Luces para el Alma. Hoy, retomando nuestras actividades luego del pasado sábado, que tuvimos el encuentro Caribe Espírita y estuvimos en esa actividad aquí en la Casa Espírita, y ahora estamos retomando nuestras actividades que pueden ustedes visualizar por YouTube las conferencias que se dieron durante el pasado sábado y domingo en ese encuentro Caribe Espírita. Retomamos hoy, 22 de octubre de 2016, las actividades aquí en nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. Hoy nos acompañan nuestro ingeniero técnico de siempre, Alexander Osorio, bienvenidos todos. Y Jorge Berrío, el Bustillo, aquí para dar este tema de hoy, ¿no? Axel, Alex, que es las fuerzas sensuales del alma. Es un tema de mucha actualidad donde tenemos que entender la realidad de esto que se vive en el ser humano, que es la parte del sexo, ¿no? Entonces realmente es un tema que puede ser tratado de diferentes ópticas. Y tener esa visión. Entonces iniciamos este tema. Sí, bienvenidos entonces a todos, quienes habla Axel Reynolds. Y como sabemos, el tema fuerzas sexuales del alma, un tema de siempre actualidad, un tema que es revisado por muchas filosofías, muchos sistemas y doctrinas. Y nosotros hoy desde la óptica espírita podemos, el sexo, como cualquier otra función biológica, tiene un principal objetivo, la continuidad de la vida en la Tierra. Se presenta como uno de nuestros instintos primarios básicos, que son los más predominantes y forman nuestra preservación como especie. Así los seres son atraídos el uno al otro con el fenómeno de la reproducción. La naturaleza permitió que las hormonas produjeran las sensaciones, sentimientos. Es el proceso evolutivo de nosotros como espíritus. Primero experimentamos los instintos, luego las sensaciones, y ya más evolucionados estamos organizando dentro de espíritus los sentimientos. Las experiencias, esas dos, sensaciones y sentimientos, están en la agenda de nuestra estructura mental. Es como nos enseña la doctrina. Sí, la doctrina espírita, que es una mente para nuestro espíritu, y es lo que nosotros debemos ir estudiando, ¿no? El intercambio sexual es algo inherente e imprescindible para nuestra evolutiva por diversos motivos, entre ellos el de la reproducción, como elemento sin el cual no se procesaría, pues, ¿no? Es algo natural. El error es cuando se recurre al sexo como sustituto del sentimiento como de fuga y así fomentando el desequilibrio psíquico y afectivo. El propio, con frecuencia, en nombre de una libertad, que más bien es abuso de libertad, abuso de nuestras energías, salud, que son malos entendidos, ¿no? Malos entendidos y o convenientemente manipuladas todas estas energías que son propias de nuestro acervo espiritual y físico, creación, cuidarlas, ¿no? Hay que cuidarlas. Entonces, realmente, como escribe Allan Kardec en la revista Espírita de junio de 1863, todas las pasiones tienen su principio en un sentimiento o necesidad natural. Hace parte instintiva del género humano, hace esa necesidad, pasión realmente estimula en los más primarios, eh, estimula mucho la experiencia sexual, que no es un mal, visto que él reposa sobre una de las condiciones de nuestra existencia, ¿no? La pasión propiamente dicha es exageración de una necesidad o de un sentimiento. Ella está en el exceso y no en la causa, y se vuelve un mal cuando tiene como consecuencia un mal. Nos dominan y nos controlan, realmente ahí es donde está el problema. Por la música, por las artes, por la escritura,
por tantas cosas que son productivas y no tienen por qué hacernos daños. Así en el sexo la pasión es una necesidad de pareja para como complemento, ¿no? Lo malo es cuando la pasión se vuelve en un desequilibrio y trae consecuencias dañinas, porque es el poseer al otro, el dominar al otro, los celos, los desequilibrios en las relaciones, ya ahí es donde vienen los problemas de índole, consecuencias del mal uso de una relación sexual, donde realmente Allan Kardec, en la pregunta 200 del libro de los espíritus, ¿no? ¿Tienen sexo los espíritus? Espíritus que no tienen sexo. No tienen sexo, como no tienen en su momento, no necesitan del sexo, pero sí tienen las tendencias, que han ido acumulando vida tras vida. Lo principal que nos enseña la doctrina espírita, ¿no? Los espíritus estando encarnados, sí tienen un organismo, pero desarrollarse de diferentes formas. A esta pregunta 200, es a lo que conocemos, es decir, físico. El maestro Allan Kardec a los espíritus, la respuesta es no, porque los sexos dependen del organismo, hay amor y simpatía, similitud de los sentimientos. Es una vida la que conocemos nosotros actualmente, es decir, desde el punto de encarnar solo sexo a nivel fisiológico. Puede nacer el amor entre dos espíritus. Estarán unidos por la simpatía de ellos. Nos atraerá, además de la afinidad. Entonces, allí nace una conceptualización distinta nosotros como la naturaleza del sexo en el espíritu. Los espíritus no tienen sexo. Ellos tenemos solamente el mismo cuando estamos encarnados. Distinta la que nos da a conocer la doctrina. Y eso lo complementa en la pregunta 202. El maestro pregunta lo siguiente: ¿en el cuerpo de un hombre o el de una mujer? Muy bien, sabiamente responde, ¿no? Eso al espíritu, pruebas que deba sufrir. Y aclara más, como hombres o como mujeres, porque no tienen sexo. Como deben progresar en cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales. Si fuera siempre hombre, solo sabría lo que saben hacer los hombres. Entonces aquí queda claro, ¿no? Del sexo se le da, la ley natural es tener un solo sexo. Y cada uno va a vivir las experiencias necesarias porque son diferentes, ¿no? Los estados emocionales son diferentes. Entonces, el ser humano, ¿no? Vamos teniendo, cuando estamos encarnados, tenemos cosas que aprender como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano, como hermana. Una experiencia diferente a la que tenemos los hombres. Los sentimientos y hasta de espíritu, solo lo adquirimos es cuando hoy estamos en el cuerpo de hombre. Tenemos que tener experiencia. Lo mismo las mujeres, las que hoy son de haber encarnado como hombre en el cuerpo de hombre. En un futuro, esas experiencias. Para evolucionar es necesario reencarnar. Es necesario reencarnar
Porque a través de la reencarnación es que vamos evolucionando, Axel, ¿sí? Es porque nos enseña la doctrina, ¿no? Sí, exacto, para tener las diferentes experiencias en la sexualidad y en todas las experiencias de la vida, requerimos reencarnar una y otra vez. Cada espíritu vive la experiencia corporal que necesita para su avance y para su requerimiento evolutivo. Por ello, con esta premisa de la reencarnación, la doctrina espírita explica abiertamente esta necesidad que tenemos de reencarnar una y otra vez como la oportunidad que tenemos todos de aprender, de experimentar y vivenciar para crecer espiritualmente, ya que una sola vida no alcanza para desarrollar nuestro espíritu hacia el bien, hacia la elevación, porque nosotros somos seres perfectibles. Eso hace la reencarnación de nosotros, nos da la oportunidad en cada encarnación de dirigirnos hacia la perfección. Y en cada tipo de experiencia que tenemos en cada una de nuestras existencias, recogemos el fruto de nuestro trabajo y de aprendizaje, como hombre o como mujer. Reencarnando es como vemos nosotros adquiriendo el conocimiento con el trabajo, la intelectualidad, esa que nos da el trabajo, y el conocimiento moral que nos da el roce permanente con nuestros semejantes. Hemos vivido ya todos, ustedes quienes nos escuchan, nosotros que estamos hablando, muchas experiencias en nuestras vidas. Hemos tenido ya otras existencias y la forma como hemos desarrollado esas experiencias arrojan las necesidades y pruebas que tenemos que vivir hoy, en estos momentos, dado que las situaciones que vivimos en nuestras existencias forjan nuestro espíritu y nuestro nivel moral. Somos hoy el resultado de nuestras experiencias pasadas, incluyendo nuestras experiencias sexuales. Tenemos una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad. Con este tema, en ningún caso nos será lícito subestimar la importancia de la energía sexual, pierde de la creación divina. Nadie se utiliza de ellas en las relaciones con otros, sin consecuencias felices o infelices, constructivas o destructivas según la orientación que se le dé. Esto es algo bien importante porque eh, la responsabilidad que debe asumirse de las energías, del uso de las energías sexuales, se perciben de ella las causas, que serán dichosas o infelices según el uso que le demos a, a esta energía. Y entonces cabe una pregunta importante: ¿dónde se graban nuestras experiencias en relación al uso que le damos a las energías sexuales? La doctrina espírita nos enseña de que en nosotros está esta parte constitutiva que es el periespíritu, que siempre acompaña al espíritu en todo este proceso de evolución. Cuando perdemos el cuerpo físico a través de la desencarnación o muerte del cuerpo físico, seguimos con nuestro periespíritu. Y ahí en una de las zonas del periespíritu es donde está guardada la vida espiritual de nuestros actos y las experiencias sexuales también. Los usos, los abusos, los desequilibrios, las conquistas, los valores, las virtudes, todo se graba en el perispíritu. Entonces nosotros realmente allí tenemos inclinaciones y tendencias grabadas y que se mantienen con nosotros y van donde estamos nosotros, ahí van nuestras tendencias y nuestras inclinaciones, lo que somos, nuestra personalidad, nuestras características. Entonces nosotros tenemos las adquisiciones espirituales y las tendencias adquiridas en nuestras vidas anteriores, que son las que se manifiestan en nuestro consciente, porque allá en lo profundo de nuestro espíritu, en las camadas del periespíritu, donde está el inconsciente, guardamos todas esas experiencias, presentándose de manera espontánea y manifiesta o permanentemente todo lo que tenemos guardado en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, para mantener una vida equilibrada, hay que trabajar en el presente, porque ya hoy estamos heredando las consecuencias de los usos buenos o malos que tuvimos en todos los campos de la vida y en la sexualidad también. De ahí es donde vienen las distintas tendencias e inclinaciones inherentes al ser humano, que son naturales en él. ¿Por qué? Porque vienen con la persona, vienen guardadas en su inconsciente. Existe la homosexualidad, hombre-mujer, homosexual, sexual, la transexual,
la disforia de género, donde realmente hay muchos que están, hay un desequilibrio en el comportamiento, otros que están equilibrados y aceptan su sexo, otros que tienen una relación de pareja con hombre-mujer muy armónica, otros hay un desequilibrio, la infidelidad. Esa es la visión generalizada del sexo en el ser humano, porque falta realmente el aprendizaje de lo que son las energías sexuales, y eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a controlar y a armonizarnos, ¿no? Dentro de eh, estas situaciones de las tendencias homosexuales, bisexuales, transexuales, vamos a definirla, ¿no? Homosexual, aquel que es hombre o mujer que le gusta el mismo sexo. El transexual es el que se transforma en el sexo contrario al que nació. Y el bisexual es aquel que le atraen los dos sexos. El contrario a su propio sexo y el del mismo sexo. Entonces son distintos grados, ¿no? La disforia de género es aquel donde la persona que vive cualquiera de estas situaciones no está contento, no se identifica con su propio cuerpo. Y hay unos casos muy extremos donde se visten contrarios a su sensualidad, y los casos mucho más extremos buscan a través de cirugías transformar su cuerpo porque no les gusta el cuerpo donde que nacieron. Son unos problemas, unas situaciones que traen conflictos emocionales, mucha infelicidad a muchos seres, porque realmente eh, dentro del sexo no va solo el sexo, es la parte emocional, la parte de los sentimientos, la psicología del ser humano. Entonces no podemos así juzgar tan a la ligera, pero sí entender de que el problema o las opciones del ser humano vienen del fondo del espíritu, de lo que nosotros mismos hemos construido en el buen uso o mal uso de esas energías sexuales, ¿no? Sí, Jorge, es muy claro eso. Entonces queda bien explicado este tema de que el sexo es una energía, ¿no? Una energía que, de acuerdo a nuestro libre albedrío, podemos bien utilizar o malgastar. Cuando hacemos un desgaste inadecuado de estas energías, cuando tenemos fantasías eróticas continuas, sexuales, cuando tenemos un deseo compulsivo permanente, etcétera, esas son descargas electromagnéticas de muy alto voltaje que crean una fijación sexual y que es demasiado prolongada en nosotros. Y deviene un agotamiento nervioso y una desorganización somática, así como incluso llega a veces a las personas a perder su comportamiento equilibrado, ¿no? Algunas entran en un estado de desequilibrio total con relación al sexo. Entonces, esas son tendencias sexuales que nosotros traemos a veces de otras vidas. De acuerdo a lo vivido en cada una de nuestras encarnaciones, vamos acumulando vivencias que van a marcar nuestras tendencias, como bien explicaba Jorge ahora. Cada uno de nosotros tenemos una configuración XY sexual que estará marcada por el equilibrio y vivencia con que hayamos aplicado nuestras energías sexuales, que configurarán nuestra energía psíquica sexual actual, bien hacia lo masculino o bien hacia lo femenino. Comportamiento, siendo lo ideal el equilibrio en estas dos fuerzas. La potencialidad masculina está marcada siempre por la energía Y, el cuerpo masculino, la fortaleza, la autoridad, y la potencialidad femenina por la energía X, que es el cuerpo femenino que inspira ternura, sensibilidad. El ejemplo más claro que tenemos nosotros de equilibrio entre estas dos fuerzas es precisamente el Maestro Jesús. Él fue tierno, dulce, compasivo cuando se requería, fuerte y enérgico cuando las circunstancias lo exigieron. Así, nuestras distintas experiencias van marcando nuestras inclinaciones. Y en la medida que evolucionamos moralmente nosotros, se va marcando nosotros el equilibrio entre estas dos fuerzas, lo cual se refleja en lo masculino y femenino, como Jorge me explicaba ahora, ¿no? De ambos sexos, desde el punto de vista psicológico y espiritual,
porque ya viene marcado con un comportamiento sexual equilibrado, lo espiritual, lógico u orgánico. O sea, no es el cuerpo quien gobierna el espíritu, el cuerpo es el que pide, es el espíritu quien con sus tendencias, su conocimiento, sexualidad equilibrada. Está encarnado como experiencia en su bagaje reencarnatorio. Es decir, lo bien o lo mal que haya utilizado sus energías sexuales en las distintas encarnaciones, marcará su tendencia y comportamiento sexual. Espíritu con mucha experiencia como mujer y reencarna como hombre, tendrá, sin duda, una tendencia natural hacia lo femenino. Y el equilibrio que muestre será según la forma como manejó su sexualidad. Si ha sido un espíritu que manejó su sexualidad siendo mujer, con equilibrio, sin depravaciones, sin desvíos, al reencarnar como hombre, tendencia a lo tierno, pero con equilibrio dentro de su sexualidad masculina, porque trae consigo los archivos de equilibrio espiritual. Sin embargo, si nuestro comportamiento como mujer u hombre fue desequilibrado, lleno de libertinaje, traeremos con nosotros archivos de desarmonía sexual. Es decir, si nuestro comportamiento femenino fue desequilibrado al reencarnar como hombre, tendremos con nosotros una tendencia de desarmonía hacia lo femenino, en todas sus gamas y niveles, inclusive gustos por lo femenino, en vestirnos, en vernos como mujer, en hablar y actuar como mujer, porque es el espíritu quien ha vivido y conservado el desequilibrio. Igual pasará para el espíritu con mucha experiencia masculina. Si éste viene en cuerpo de mujer, su prueba es reencarnando como mujer precisamente, y ha sido un hombre equilibrado sexualmente en su anterior existencia, y viene en cuerpo de mujer, tendrá una tendencia sexual equilibrada, valores y cualidades constructivas con claras manifestaciones hacia la autoridad, la fortaleza. Vemos así mujeres con una fuerza de carácter bravo, no grande, inclusive con fuerza física predominante a veces, pero con comportamientos sexuales equilibrados. Pero si por el contrario fuimos hombres con gran vivencia o bagaje de promiscuidad, infieles y abusivos, al reencarnar como mujer traemos características de hombres, pero tendremos un gusto o inclinación hacia lo femenino, porque fue lo que construimos, fue lo que grabamos y es parte de nuestro psiquismo. Allan Kardec, en el libro de los espíritus nos recuerda, ¿no? La pregunta 202, ¿cómo deben progresar en todos los espíritus? En cada censo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, así como la ocasión de adquirir experiencia. Sabrían lo que saben los hombres. Entonces, cada uno vivirá la experiencia de la prueba del censo fisiológico, de acuerdo a esa prueba o expiación que necesita vivir para progresar espiritualmente. Cada uno está ubicado en el cuerpo que acciones que debe vivir. Porque son tendencias naturales. ¿Sí? Naturales en la persona porque fue lo que construyó. ¿Sí? Que fue lo que construyó. Y lo importante aquí en este proceso es la educación, la formación. Debemos nosotros, comprendiendo, entendiendo y trabajando los que tenemos todas estas problemáticas interiores, trabajándolas para vivir en armonía, buscar mayores compromisos, jugar con las energías sensuales, desgaste emocional, comprometernos emocionalmente con promesas que nos vamos a cumplir con otros. Entonces el espiritismo nos enseña que no podemos estar juzgando ni discriminando a nadie por sus tendencias, porque son tendencias naturales que son lógicas para ese espíritu. No quiere decir que estén acordes a las leyes, pero para la persona que la está viviendo es natural, porque es lo que trae en sus conquistas espirituales. Entonces, en virtud de sus experiencias pasadas y que está viviendo una prueba que él debe superar, tomando conciencia de su propia realidad, es decir, se requiere una reeducación del espíritu. Entonces, nosotros
somos el resultado de una educación que carga los factores genéticos que lo componen como consecuencia de las experiencias anteriores de reencarnaciones pretéritas. Modelarlo siempre teniendo en cuenta un patrón de equilibrio y de valor elevado le permite el desarrollo de los valores que duermen latentes en él y se amplían al posibilitarle la conquista de la meta a la que está destinado, que es la perfección. Eso realmente es una reflexión que debemos ir nosotros profundizando, ¿no? Juana de Angelis nos habla y nos dice esa última frase que dijimos. El ser humano es esencialmente el resultado de la educación que carga como consecuencia de las experiencias anteriores de reencarnaciones pretéritas. Modelarlo siempre teniendo en cuenta un patrón de equilibrio y de valor elevado le permite el desarrollo de los valores que duermen latentes en él y se amplían al posibilitarle la conquista de la meta a la que está destinado, que es la perfección. Maravilloso mensaje que nos da Juana de Angelis sobre la educación, ¿no? En el libro Adolescencia y Vida, psicografiado por Tibaldo Pereira Franco. Eso que nos invita a que de esto, de que son nuestros actos y equivocaciones y desarmonía las que construyen nuestro futuro o bien nuestro buen comportamiento el que construye nuestra armonía. Somos nosotros con nuestras equivocaciones, infidelidades y abusos lo que elaboramos nuestros desequilibrios de hoy y nos corresponde a nosotros mismos buscar el equilibrio y armonía con el esfuerzo y superación. Los abusos, las tendencias aberrantes y nos mantenemos con esas actuaciones que construiremos para un mañana, familiares, problemas del hogar, problemas laborales y problemas sexuales también, desarmonías en los comportamientos. Entonces, nosotros somos los constructores de nuestro presente, estamos hoy construyendo nuestro mañana y a la vez somos de nosotros mismos. Bueno, vamos a un corte en este momento para seguir con este tema en la próxima emisión. Continuamos entonces con este tema de las fuerzas sexuales, que es un tema bastante profundo. Estamos intentando a través de la doctrina espírita explicar cómo esos comportamientos son los que establecen nuestra vida futura, ¿no? Y entre ellos tenemos que tener claro que la naturaleza nos guía. Si encarnamos en determinado molde físico, es decir, como hombre o como mujer, a él, porque necesitamos ajustar nuestros comportamientos a ese molde físico, por necesidad evolutiva. Si seguimos repitiendo las mismas pautas, entonces, ¿qué sentido tiene que sigamos nosotros buscando la armonía de nuestro cuerpo, buscando la armonía de nuestro vivir? Esas experiencias que vamos a tener va a ajustar la necesidad que tenemos a nivel espiritual. ¿Cierto, Jorge? Nosotros tenemos que ir buscando el equilibrio, ¿no? El equilibrio cada día a través del proceso de educación, que es lo que la propuesta espírita nos enseña. Nos enseña a aprender a manejar nuestras energías sexuales, armonizándonos en la búsqueda de nuestra verdadera espiritualidad, sin verdaderas valores que realmente, como espíritus inmortales que somos, siempre debemos visualizarnos cómo me quiero ver mañana. Sin desespero, sin angustias, porque a veces ¿no? Las ansiedades en el campo sexual, donde realmente cuando le puede desarrollar mucho sus conquistas, sus tendencias, inclinaciones, sin un compromiso
el sexo es para la vida y no la vida para el sexo. Es tener que son naturales y son complementarias. Complementan. Y que las relaciones del mismo sexo son complementarias, pero las relaciones hay que respetarlas. Hay que respetarlas porque es su libre albedrío, ¿no? Y sus decisiones. Y solo responsabilidades en esas relaciones que pueden llevar. Porque es sano hasta para muchos tener una relación porque les evita ser promiscuo, les evita enfermedades, les evita muchas situaciones más graves, ¿no? Que atentan contra la salud física y emocional. Entonces, de todas maneras, nadie puede juzgar, ¿no? Sabrá hasta dónde llegan las consecuencias de los actos nuestros y el nivel de conciencia de cada cual. Entonces necesitamos eso, no dejar que la inclinación sea quien nos domine, nosotros dominar nuestras inclinaciones con la fe. Sí, todos nosotros somos energías, todo nuestro es energía, hasta el cuerpo físico se transforma en energía. Entonces tenemos que con voluntad, fe, conquistas espirituales, controlar y dominar todos los campos energéticos de nuestro ser, porque es la forma de demostrar la divinidad que hay en nuestra alma, ¿no? Y al nosotros poder con el sexo crear nuevos seres humanos a través de la unión del óvulo y el espermatozoides, es una energía divina, maravillosa, que estamos parte de la creación, ¿no? Estamos co-creando y estamos dentro de las leyes divinas. Entonces, aprender a manejar todas nuestras energías es la verdadera proceso de evolución y que todos debemos ir hacia allá con esa mira, caminando por el sendero de las experiencias evolutivas donde cada uno irá experimentando lo que construyó en el ayer, la herencia de unos condicionamientos que nos hacen infelices, pero que ese condicionamiento que hoy, si no lo sabemos manejar con la educación, esa educación moral, no vamos nosotros a superarnos, ni a trascender, ni a tener una verdadera felicidad, porque podemos tener muchas relaciones con muchos seres del mismo sexo, del sexo contrario, en fin, todo lo que se presenta en la vida actual, habrá un vacío en el alma, habrá un vacío, una insatisfacción, porque no hay una verdadera espiritualidad, no hay una verdadera conexión con la ley de amor, la ley natural, la ley divina, donde nos creó a todos para que nos complementemos y podamos sustentar la generación de los seres humanos a través de la gran puerta de la reencarnación. La reencarnación es lo más sublime del sexo y son nuestras fuerzas sexuales maravillosas del alma que son las que nosotros debemos ir construyendo para que así podamos ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Y como espíritus que hoy estamos aprovechando esta encarnación. Y esta es la propuesta espírita, la doctrina espírita, donde nos habla del sexo en obras maravillosas como es Vida y Sexo de Emmanuel, Sexo y Destino de André Luis, psicografiados estos libros por Francisco Cándido Javier. En fin, son obras que nos ayudan a complementar mucho sobre esta realidad y sobre la que son las energías sexuales del alma. Que Dios nos bendiga y que estemos siempre unidos en el bien y sigamos conectados y sintonizados con este programa Luces para el Alma. Hasta el próximo sábado. Que Dios nos bendiga. Mucha paz.